Se usó máquina de vapor cuya principal fuente de energía fue el carbón. Esta propició que existiera una gran explotación de las minas de carbón. Existe el carbón vegetal y el carbón mineral. Para el periodo de la primera revolución industrial, se explotan grandemente lo que va a ser el carbón mineral, propiciando que se desarrolle la industria minera. Y eso, al igual, hace que los científicos o la gente dedicada a la ciencia buscara mejores métodos de explotación y mejores herramientas de explotación, es decir, para extraer el carbón mineral y a su vez para transportarlo. Esas necesidades propiciaron que evolucionara el transporte y, como les mencioné en la clase anterior, es lo que propició que el tren o el ferrocarril primero sea utilizado para el transporte y explotación en las minas, tanto de carbón como de hierro. La industria del hierro ayudó a la creación de materiales más resistentes. Las fábricas las maquinarias de las fábricas estaban hechas de hierro, todo el engranaje que utilizaban, todos los recipientes donde se hervía sobre todo la fuerza del vapor, se usaba por medio de calderas, y las calderas hacían que se moviera todo el sistema. Y ambas industrias van creciendo inmensamente, la industria minera, la industria del hierro. Por su parte, en las cuestiones más de la producción agrícola, va a ser el algodón uno de los principales productos de industrialización para la fabricación de tela. La tela no solamente servía para hacer las ropas, sino también servía para hacer las velas de los barcos antes de que se desarrollara intensamente los barcos de vapor, que a diferencia del ferrocarril tenían otras dificultades como para una cuestión de almacenamiento. En los trenes de vapor había un vagón exclusivamente donde se ponía el carbón mineral que ayudaba a mantener las calderas siempre a una temperatura adecuada que permita el movimiento del tren. Pero en la cuestión del barco, si tenían demasiado espacio para que tengan el carbón mineral, reducía espacio para transporte, porque el barco no tenía esa disposición que tiene el tren, que el tren puede jalar hasta 20, 30 vagones, según la fuerza del motor. Con el paso del tiempo se fueron perfeccionando mucho más y fue que permitió tener ya barcos de vapor. Esta producción no solamente procura un cambio en los modos de transporte, en los modos de realizarse, sino también en el modo de pensar de las personas. Hace un cambio en las cuestiones políticas, en las ideas que va teniendo la gente, los cambios. Hasta dónde iba a llegar el ser humano a dominar la ciencia y la tecnología. Y había unos enfrentamientos humanísticos. Hasta dónde era moralmente permisible. Que sigue siendo hoy algún tema de cambio. ¿Han escuchado acerca de la clonación? Sofía, ¿en qué consiste la clonación? Disculpe, maestro. La clonación. La clonación.
No se escucha, Sofía. Se los planteo de otro modo. ¿Conocen la industria de los cítricos, naranjas, limones? Se ubican eso, ¿no? Plantaciones donde hay naranja dulce, que nosotros conocemos como china algunos, limones. También hay plantaciones de vid o uva, manzanas, duraznos. Ustedes saben que ahí se utiliza la clonación de modo natural. Eso que llaman injerto es clonación. Estás clonando una planta con las mismas características en otra, que tiene alta productividad y resistencia a algunas bacterias o virus que puedan afectar la producción. Empiezan los dilemas éticos, en el sentido, ¿qué tanto o qué se le tiene permitido a la ciencia hacer o no hacer? Lo que tiene que ver con el bienestar humano. En más adelantados, incluso algunos que ya no están en la escuela, si están de acuerdo con la clonación humana y decían que sí, porque imagínese, maestro, que haya, por decir un nombre, 5 Manueles como yo. Yo me dedico a estar en la casa y un Manuel va a la escuela, hace las tareas de la casa, otro Manuel pues sale a hacer algunas actividades, estar en el celular o en el en internet o estar viendo alguna serie. En su mentalidad de este Manuel piensa que la clonación es algo positiva. Y le digo, y entonces, si este Manuel ya tiene novia, ¿cuál Manuel va a ir? Y se quedaba pensando y le caía el 20 que todavía quedan elementos difíciles, no estamos preparados todavía para la clonación humana. Existe la posibilidad, pero no es algo moralmente viable. No todo lo que potencialmente pueda hacer el hombre necesariamente lo tiene que hacer, y esto empieza desde la primera revolución industrial, hasta donde el liberalismo económico, el generar dinero por sí mismo, es moralmente aceptable. Erika, ¿usted qué pensaría? Usted es productora de madera y tiene un bosque de 1000 hectáreas y le dijeron que para que su bosque dure muchas generaciones le recomiendan cultivar al año 10 hectáreas y resembrarlas inmediatamente para que en un lapso de 40 años ya se haya recuperado el bosque que usted cultivó y tenga madera de nuevo para hacer los ciclos. Y cualquier industrial que le gusta la economía, que le gusta el dinero, dice, son tonterías nada más, 10 hectáreas anuales no es nada, yo tengo 1000, ¿por qué no cultivo la mitad de este año y la otra mitad del siguiente año y ahí veremos qué sucede? ¿Qué pasaría, Erika, si en 2 años cultiva sus 1000 Se quedaría sin de nada. bosque? Pero tendría mucho dinero. Tendría la oportunidad de volver a plantar. Muy bien, su respuesta. O sea, usted lo puede hacer porque es dueña de ese bosque, pero no es moralmente correcto porque trae consecuencias negativas. La parte del humanismo no es solamente generar riqueza por sí mismo, sino a quién beneficio y a quién tan claramente. Como les mencioné hace 2 clases, a partir del periodo de la primera revolución industrial se empieza a generar el cambio climático, la elevación de la temperatura en el planeta. No todo fue malo, se desarrolla el sistema de las fábricas, surge entidades financieras que permiten a gente con capacidad en generar riqueza y generar cierta igualdad entre las poblaciones. Este auge de la iniciativa privada, hasta hoy en día, esas pequeñas y medianas empresas surgen en este periodo. Es algo positivo. ¿Qué es lo negativo? Que algunas financieras te cobren demasiado interés, es que te cobren lo justo según la inflación, según los parámetros económicos de crecimiento, es lo correcto. Pero hay algunos que son tan inmorales, no sé, prestas 1000 y terminas devolviendo 3000. ¿Les parece justo? No, maestro. Esta avidez por la riqueza tiene que ver con el punto número 2, que es la acumulación del capital. Carlos Slim fue el hombre más rico del mundo y es mexicano. Y en México, un 50% de la población es pobre y dentro de ese 50% de la población, un 35% viven en pobreza extrema. Los miles de millones o millardos de dólares que tiene Slim, en una sola vida no lo va a poder gastar. Pero existe
por parte de algunos empresarios esa avidez de acumular, y no solamente acumular, sino multiplicar. No se conforman que ya tienen, sino que eso que tienen lo van multiplicando. Esto es algo negativo que tiene el liberalismo económico, que el que tiene va a querer siempre tener más y algunas veces no considera que por ese tener más está perjudicando a otras personas o está perjudicando una sociedad completa. Esos hombres más ricos del mundo hoy en día dejan de trabajar, él y 3 o 4 generaciones de su familia y no van a ver ninguna necesidad económica. Tienen tantos recursos, tienen, hay algunos que tienen tantos vehículos que ni saben cuáles van a usar, casi uno al día tienen algunas de esas personas. La acumulación por la acumulación de capitales también es inmoral. Se aboga desde un humanismo porque los beneficios que nos da la industrialización sea para todos. Y eso es una de las críticas de la industrialización, que no toda la gente pudo gozar de los beneficios que traía la primera revolución industrial, sino solamente aquellos que estaban en una posición económica adecuada. Se consolida la burguesía, esa clase poderosa, se consolidan desde el aspecto financiero y también político. Ellos en cierto momento le dan préstamos incluso a los mismos reyes y empiezan a tener injerencia en las decisiones de Estado. Es decir, ¿qué va a comprar el Estado? ¿Qué va a producir el Estado? Cuando hablo de Estado del país, ¿qué va a comprar el país? ¿Qué va a producir el país? Y ya no lo iba a administrar el rey, sino lo iba a administrar los señores burgueses. El surgimiento de la clase urbana. Antes de la primera revolución industrial, un 70 hasta 80% de la población vivía en el campo. Cuando se da este cambio, se hace un giro completamente. Mucha gente empieza a emigrar a las ciudades, empieza a vivir en las ciudades y abandonan el campo. Y esto, aunque sea una fotografía histórica, fue algo que sucedió realmente. Niños más pequeños que ustedes estuvieron trabajando con maquinaria peligrosa y algunos de ellos tuvieron consecuencias fatales. Otra de la cuestión por la que el 8 de marzo es las mujeres recibían un menor sueldo que los hombres, aunque realizaran la misma actividad. Lo mismo sucedía con los niños y con los ancianos. Los hombres en edad productiva, el que se consideraba mayores de edad, hasta, no sé, 40 años, eran los que obtenían mayores recursos, se les pagaba mejor porque se consideraba que producían más. Algunas consecuencias negativas es la sobreexplotación de las materias primas, la sobreexplotación del suelo, la sobreexplotación de las minas, la sobreexplotación de los mares. Empiezan a inventar nuevas tecnologías como, por ejemplo, en la pesca, lo que es la red de arrastre, que cuando tiraban las redes de esos barcos, prácticamente barrían con toda la fauna marina y no toda la fauna marina se consumía. Lo que no se consumía se volvía a tirar al mar ya muerto. Y a la larga nos está trayendo consecuencias negativas. Otra fue la emigración masiva de europeos a territorios de ultramar. Es decir, las ciudades densamente pobladas empiezan a buscar nuevos horizontes
y los Estados Unidos de América ofrece un panorama alentador. Lo mismo Brasil, Argentina y Canadá. México alzó la mano en los tiempos del Porfiriato, pero muy poco migrante europeo viene a México. Solamente vienen algunos alemanes e italianos. ¿Qué causó la salida de los migrantes? Como hoy en día vemos, si ustedes ven un poquito de noticias, verán que algunas olas o un grupo de gente pasa pasa de la frontera sur en busca de llegar a los Estados Unidos. Hoy en día las fronteras están más controladas o cerradas. Durante el periodo de la primera revolución y segunda revolución industrial, las fronteras estadounidenses, canadienses y brasileiras, argentinas estaban abiertas. Bienvenido a todo el migrante que llegue y quiera entrar a formar parte de este gran mercado laboral. Estados Unidos se empieza a producir o se empieza a industrializar de un modo muy rápido. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial se consolida como una de las naciones más industrializadas del mundo, donde se requería mucha mano de obra. Muchos de los productos importados de este periodo eran producidos en los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Los nuevos mecanismos de producción hicieron las nuevas prácticas mineras, las nuevas prácticas agrícolas, hacen que cambie la fisionomía. Los trabajos intensivos, de producción intensiva,